¿cómo están? Espero estén bien. El día de hoy les voy a impartir la clase de Ciencias Sociales y vamos a sacar nuestro cuadernito, vamos a escribir la respectiva fecha, que es 14 de mayo del 2020, y vamos a escribir el título, que es el gobierno colonial. Entonces lo escribimos y ahorita vamos a ver un poquito y a conocer un poco lo que fue el gobierno colonial. Entonces esto surgió después de la conquista. Recuérdense que ahorita hemos estado viendo temas anteriores, todo lo que fue de la conquista, de Pedro de Alvarado y los demás personas. Entonces, por ejemplo, empezamos con Pedro de Alvarado, que él fue el de Guatemala, sigue el de Francisco Montejo, que fue en Honduras, y Pedraria Dávila, que fue en Costa Rica, ¿sí? Entonces, ellos fueron los que lideraban esos países, ¿sí? Que fue acá en Centroamérica. Entonces, pero igual se hicieron colonias, ¿verdad? Porque iban pues naciendo más personas, entonces a esto se le llamó pobladores, y pues así fue como ellos iban tomando el reinado de cada uno de estos lugares. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, acá dice que hubieron sedes en España y sedes en América. Entonces, vamos a empezar con las sedes de España, ¿sí? Entonces, esto lo hicieron ellos. Una sede es una institución, ¿sí? Entonces, la primera sede fue el Consejo de Indias. Como lo dice la palabra, esta fue en 1524, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacían era, a los indígenas ellos les tomaban bastante respeto, ¿sí? Por lo que dice de que ellos tenían leyes, normas y economía, para que estas personas tuvieran siempre el trabajo y no fueran tratadas mal, ¿verdad? Porque en los tiempos de antes había mucha esclavitud y a veces se hacían de menos a las personas que eran de color o eran indígenas. Entonces, por eso es de que se hizo esto y se hicieron las leyes para protegerlos, también las normas, ¿sí? Porque un pueblo debe estar regido siempre por normas y por leyes, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, todos merecemos respeto en debido momento, ¿sí? Y si nosotros faltamos el respeto, así como nosotros lo haremos, entonces a nosotros también nos lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, esto sucedía en estas colonias, ¿sí? Ahora vamos a ver en lo que dice la Casa de Contratación, que fue en 1503. Entonces dice de que ahí lo que más que todo se manejaba era el comercio, ¿sí? Entonces ahí era todo el comercio entre España y América. Entonces acá les coloqué yo, pues esto es resumido. Dice que hay entre los barcos, pasajeros y mercancías. ¿Por qué? Porque el comercio se generaba en las embarcaciones. Por ejemplo, como transportaban alimentos de un lugar a otro, entonces lo hacían por medio de un barco, ¿sí? Entonces ellos eran los encargados de ver todo ese control de comercio, pues comercializaban con frutas, verduras, cacao, e incluso también, por ejemplo, digamos, si tal vez habían algunos muebles y todo eso, todo tipo de comercio. Entonces ellos lo hacían por medio de barcos y los pasajeros pues eran los que iban en esos lugares, ¿verdad? Entonces las mercancías también ahí fue donde ellos empezaron a cobrar lo que se llama impuesto. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que viajaban de un lugar a otro, entonces ellos cobraban cierta cantidad para poderlo realizar. Es igual acá, por ejemplo, en las aduanas, ¿verdad? Entonces, para pasar un producto hacia otro lugar, entonces siempre hay una restricción y hay un impuesto que pagar, hasta para venderlo y comercializarlo. Si ustedes se dan cuenta, pues en los mercados, hasta en los Walmarts y todos estos lugares, también todo producto pues ya lleva, como dicen, impuesto incluido, ¿sí? Entonces fue ahí donde se empezó todo eso y ellos eran los encargados de hacerlo. Pero también ellos pues ya también contrataban a personas, ¿verdad? Porque como esto fue más que todo con la orden del rey de España, ¿sí? Entonces, en los tiempos de antes eran conocidos no tal vez como presidentes, ¿verdad? Pero sí había un rey que era el encargado de gobernar toda una población. Entonces, ellos tenían sus familiares y personas conocidas a los que ellos les otorgaban esos puestos para poder gobernar una ciudad pequeña. Pero en este entonces, en lo que fue la casa de contratación, también se contrataban a personas que fueran del mismo lugar. Por ejemplo, no importaba si fueran tal vez indígenas, pero si ellos podían realizar ese trabajo, entonces también se les daba la oportunidad. Y es así como yo les explico estos dos temas para que ustedes tengan un poquito más de ejemplo de ellos. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a ver, como ya vimos lo que fue en España, entonces ahora vamos a ver las sedes en América, o sea, las instituciones que se hicieron en lo que es América, ¿sí? Entonces, la primera dice que es la Real Audiencia. Entonces, esta estaba conformada por presidentes, magistrados, escribanos, notarios y alguaciles. Entonces, ellos eran los encargados, ¿sí?, de regir a una ciudad, ¿sí? Gobernaban ese lugar. Pero si se dan cuenta, como dice,
presidente, magistrados, es como aquí en Guatemala, ¿va? Entonces está el presidente, los magistrados pues serían, digamos, como los diputados, ¿sí? Los escribanos, notarios y alguaciles, ellos eran los encargados de hacer leyes, ¿sí? Para que las personas de la población las cumplan, ¿sí? Por ejemplo, digamos que pues no está permitido robar, entonces ellos escribían la ley y ya colocaban un artículo y decían de que si la persona cometía un error, entonces robaba, por ejemplo, entonces iba a ser castigada por unos 6 meses, 1 mes, 2 meses en prisión. Entonces por eso dice de que están también los alguaciles, porque son los encargados de impartir la justicia. Se podría decir que la Real Audiencia es como el organismo judicial, porque es el que se comporta para dar justicia a todos los pobladores, ¿sí? Entonces, ahora dice el virreinato, como la palabra lo dice, es un virrey, ¿verdad? Entonces, dice que ellos estaban encargados de los aspectos políticos, económicos y militares, pero este estaba a cargo de un rey, ¿sí? Entonces, el rey era el encargado de establecer a cada persona, por ejemplo, había en los aspectos políticos, no solo va a ser la misma persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que él le decía a unas 2, 3, 4 personas que eran los encargados de ver todos los aspectos políticos, ¿sí? Recordemos que ahí pues eran votaciones, elecciones y todo eso, y también había otro número determinado de personas que era en lo económico. Entonces es igual acá como en Guatemala, ¿verdad? Que están los que están en la educación, la economía, entonces siempre hay una persona que está al mando para poder regir a las demás personas, ¿sí? Igualmente con los militares. Entonces también era un grupo determinado para tener los militares y que estas personas pues cuidaran e incluso también impartieran justicia si era necesario, ¿verdad? Porque a veces también en los tiempos de antes habían revueltas o a veces la gente pues no hacía caso, hacía huelgas y todo, entonces para eso tenemos a los militares, ¿verdad? Entonces así fue como se gobernó en lo que fue en España y América, ¿sí? Y así como se están acá las sedes, que fueron las instituciones, fue como se hizo cada una de esta gobernación. Recuérdense de que, como dice el gobierno colonial, en ese entonces todo era como una colonia, ¿sí? Eran todos juntos, ¿sí? Pero por eso mismo se crearon estas instituciones para darle prioridad y tener un orden establecido a la población. Espero les haya gustado, chicos, y cualquier duda que tengan ya saben que me pueden consultar.